Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días, un saludo especial a todos los compañeros aquí en cabina de Marandúa y también a todos los habitantes de nuestro departamento del Guaviare, la capital San José. Muy amable por esta oportunidad. Pues alcalde, hablemos de varias cosas. Tenemos con usted como siempre varios temas, pero vamos a ser puntuales en la reciente instalación de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Allí estuvo usted pues acompañando el inicio de esa jornada, pero en marco de una polémica o de varios más bien desencuentros que han tenido con los concejales por diferentes temas. ¿Cuál es en este momento la situación en la que están iniciando pues los concejales este mes de trabajo? Bueno, Laura, muchas gracias nuevamente y sé que es importante en la complejidad o la problemática que tiene nuestro municipio en todos los temas de interés general y sobre todo también de mirar cómo se avanza, cómo se logra que la administración municipal en los diferentes programas, proyectos y demás pudiésemos tener avances significativos para el bienestar de la comunidad. Pero en este tema puntual, que obedece a la presentación de proyectos de acuerdo a la Corporación Consejo Municipal, que se requieren, digamos, por no solo en su aprobación, en su discusión y también análisis por parte de ellos, para poder lograr temas de resolución de necesidades en la comunidad, entre ellos lo que aquí siempre se escucha en la emisora, especialmente en Marandúa, en temas de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado, de vías y demás situaciones que no solo es una preocupación, sino una necesidad de resolver. Hoy existe una dificultad en la corporación, algunos de los honorables concejales en los cuales han hundido proyectos de acuerdo importantes para poder avanzar, y esto pues requiere el llamado, la atención de la comunidad. Se entiende que la oportunidad que se da de discutir, pero que hayan discusiones que tengan que ver con temas importantes en lo técnico y en lo jurídico, pues no se ha dado. Hoy por segunda vez hemos iniciado este periodo de sesiones ordinarias en la corporación. El día viernes realizábamos la instalación, la presencia nuestra, los secretarios y la petición a estos concejales que han generado esta dificultad y esta equivocación, porque también debo mencionar, Laura, que he solicitado a la Procuraduría, al Ministerio, que me haga acompañamiento en estas sesiones, porque son proyectos que se requieren no por capricho de la administración, entre ellos, y debo mencionar la necesidad, por ejemplo, en traslados presupuestales, en tema financiero, que la administración requiere hacer cambios, ajustes, traslados y más, para poder cumplir necesidades, y entre ellas debo mencionar que los temas de salud que se lideran la Secretaría, pues también obedece a que unos traslados que se requieren para dar cumplimiento en temas tan básicos y tan elementales como los de salud, y otros también que otros concejales validan en la oportunidad de nosotros tener recursos para poder avanzar en tema de traslados, para maquinaria, para combustible, que son las peticiones de todos los días en el área urbana y rural de San José. La dificultad que tenemos también en alumbrado público. Hoy se requiere por norma y por ley hacer la actualización de las tarifas, que obedece también a la oportunidad de que tengamos en optimización, en ampliación de servicio, un requerimiento de todos los días. Nos pide la comunidad, presidentes de junta de los diferentes barrios, que logremos llegar con el mantenimiento, con el cambio de lámparas, luminarias y demás, pero eso se hace a través de que la empresa hoy, la de nuestra, de Energuaire, también nos cobre lo justo al municipio, podamos recaudar ese recurso que hacen los usuarios, que hoy existe en el municipio, que todos pagamos alumbrado público, pero que hay una irregularidad frente al recaudo y a la utilización de ese monto para hacer mantenimiento. Pero exactamente cuáles, o sea, esos proyectos ustedes los vienen presentando desde hace cuánto y han avanzado hasta qué punto, alcalde, que usted dice definitivamente no hay voluntad o no estoy entendiendo qué es lo que está pasando con los concejales. Correcto. Desde el año pasado, en sesiones inclusive extraordinarias, que fue discusión que, digamos, por la falta de ilustración de algunos, porque debo también mencionar, Laura, que son algunos concejales en los cuales está liderando el concejal Jaffer, que han generado una oposición y unos argumentos que no conducen a la realidad. Entonces ya vamos en sesiones ordinarias, extraordinarias y nuevamente ordinarias, en las cuales es mi deber presentarlos nuevamente a la corporación. En la instalación mencionaba, y agradezco la compañía de ustedes como medio de comunicación, porque me permite evidenciar que efectivamente lo que hay es una falta de voluntad, de interés de algunos concejales que generan un bloqueo
que han hundido en comisión esos proyectos de acuerdo, y lo que hace es afectar no solo el funcionamiento de la administración, sino la necesidad de atender a la comunidad en temas tan neurálgicos como el alumbrado público, como el traslado de recursos para poder atender mantenimiento de vías urbanas, mantenimiento en el tema educativo de algunas escuelas, porque nosotros obedecemos a que los traslados que se puedan permitir y autorizar, pues así mismo hacemos adiciones en ese periodo que estamos de elecciones, que también es una restricción en la posibilidad, digamos, de que se haga en periodo de elecciones. Es decir, hay una restricción, no podemos hacer nuevamente o nuevos contratos, por decirlo así, debe ser acorde a como establece la norma de la ley. Y esto por licitación. Por licitación. No pueden hacer es contratación directa. Correcto, pero hoy tenemos la opción de que en esos traslados hagamos adición a esos servicios, a esas OPS, en el caso de salud municipal, en el caso de la Secretaría de Obras y de Educación, pero más allá de eso es que hay una extralimitación de funciones por parte de algunos concejales en afectar o en hundir esos proyectos de acuerdo sin una justificación técnica y jurídica. En eso vamos a ser enfáticos. Yo creo que esta semana la misma Procuraduría acompañará y esperaré la respuesta, porque no es posible generar un bloqueo no solo a la administración, sino a las necesidades que tiene el municipio de San José del Guaviare. Y esos concejales, alcalde, usted ya, digamos, ve que no son solamente el tema de oposición, ¿hay algo más detrás de esto? Sí, efectivamente, y aquí lo he mencionado en estos micrófonos, Laura, sé que hay un interés político de algunos de ellos, y debo ser enfático, liderados por el concejal Jaffer. Yo lamento que esto ocurra, porque en la discusión que se debe generar, pues debe ser con argumentos, y mucho más ahora que acaba de pasar una contienda electoral en el tema de Cámara de Representantes. Los gobernadores con sus diputados deben generar una situación de unidad. Lo mismo debe ocurrir para el caso de San José, alcalde de la corporación, y fue mi llamado en la instalación. Sé que Arley, más que atento, ustedes, comisora, escuchar no solo mi llamado, y que convoqué, hice el llamado a los honorables concejales para que de forma unánime y que en el espacio nuestro de la administración permita que haya unidad para poder avanzar en proyectos significativos para la comunidad. En eso no es un capricho, no pierde el alcalde, no pierde seguramente los concejales, pero sí la comunidad que está atenta en un proceso de recta final, por decirlo así, de una administración que hoy buscamos la manera de resolver temas tan complejos, que todos los días en esta emisora pues hay un llamado, un requerimiento de la comunidad para que se atienda. Entonces, lamento que ocurra esto, pero voy a hacerlo a través del acompañamiento, como mencionaba Laura, de la Procuraduría y otras instancias. ¿Usted ya hizo esa solicitud a la Procuraduría? Ya requerimos, ya hace en la misma terminación de las sesiones extraordinarias, precisamente de comienzo de año, Laura, esa solicitud al señor Procurador Regional, en la cual pues espero que no solo en el acompañamiento determine que tenemos la justificación técnica y jurídica para que estos proyectos de acuerdo sean posibles en su aprobación, y no por un capricho y una pretensión y seguramente una insinuación de interés político, Laura, que insisto, lamento que sea así, pero también válido a aquellos honorables concejales, al presidente de la corporación, en este caso Paul Mambi, que con la mayoría de concejales están de acuerdo en que esos proyectos se discutan, se analicen, pero que finalmente generan es una necesidad y una intención de beneficio. Pero no está ocurriendo, lamento que ocurra, y lo ponemos no solo en conocimiento de la Procuraduría, sino también de la comunidad. Vamos a estar en los dos corregimientos en programación, Laura, en Capricho y en Boquerón, porque ellos también son afectados. Estos traslados, por ejemplo, presupuestales, me permiten a mí hacer adición de recursos en temas de maquinaria, de combustible y demás herramientas para poder atender esa petición permanente que hace la comunidad en materia de vías. Ustedes lo escuchan aquí todos los días, en los diferentes barrios, en las diferentes vías que corresponden al municipio, y esta ha sido una dificultad. Seguramente ya llegando hoy casi a la mitad del año, no tenemos esas facultades, no tenemos esa aprobación de estos proyectos de acuerdo, que lo que dan es una atención y una oportunidad precisamente en servicios que se requieren. O sea, usted está diciendo que estos concejales están discutiendo los proyectos en comisión, ni siquiera pasan a ser discutidos en plenaria del Consejo. Correcto. ¿Cuántos son los concejales en total? 15. Y usted está diciendo que cuántos están en oposición y le están generando este bloqueo. Bueno, más que el número, es que en el liderazgo seguramente de algunos
que digamos se arrastra la decisión de otros por no tener la claridad en conceptos técnicos y jurídicos, genera ese tipo, digamos, de afectación. Pero una cosa es la votación en comisión y la otra en plenaria. Entonces, cuando pasa a comisión y simplemente hay una determinación por parte de los integrantes, pues entonces mencionan que no, que se hunde el proyecto, sí. Entonces no se permite ni siquiera la discusión y más. Correcto. Pero aquí nuevamente vamos a presentarlo. Laura, yo anticipé en la instalación de estas sesiones ordinarias, en el primer periodo, cómo requerimos de ellos nuevamente la discusión, los argumentos para que de forma respetuosa y sobre todo en la necesidad que he manifestado se haga la aprobación correspondiente. Y en esto debe tener argumentos, insisto, no solo técnicos, sino de conocimiento. Cada concejal debe ilustrarse, debe buscar la manera, y los secretarios mismos han presentado los argumentos, pero obviamente será la comunidad, y en este caso la Procuraduría quien determine en caso y razón esos proyectos tan importantes para poder avanzar. Pero hoy lo que ha habido es un retraso y una dificultad generada precisamente por estos honorables concejales. Bueno, y en este caso usted ha hablado con alguno de ellos, se ha acercado, han tenido alguna, a propósito de que ustedes lo vemos allí y estuvo en la instalación de esas sesiones, alcalde, el diálogo ha sido pues clave en esas relaciones. ¿Han hablado ustedes de esas diferencias? ¿Qué es lo que pasa? Pues efectivamente uno considera que el desgaste que se debe hacer precisamente en la corporación pues es apenas natural. Yo trato, busco la manera también de asistir, no siempre es obligación del alcalde asistir a las sesiones, por lo menos de instalación y de clausura, como se establece en la norma. Pero más allá de eso es que sí lo hemos discutido, se han dado por parte de los secretarios de despacho la presentación de argumentos, tanto técnicos en cada uno de los proyectos de acuerdo para las inquietudes de ellos. Pero debo insistir en que cuando no se permite la discusión, cuando se bloquea la posición precisamente en este caso, pues no hay una razón justificable que la que tendrán que responder en este caso ante la Procuraduría y ante el mismo reglamento interno. Hay unas sanciones disciplinarias que seguramente se ven abocados tanto la administración como los concejales para poder dar una justificación plena a eso. Seguramente en otros periodos no habría ocurrido de igual forma, pero básicamente para un proyecto de traslado presupuestal. Es una determinación, una facultad que se tiene también y habrá otro mecanismo para hacerlo. Pero lo que insisto es que eso retrasa. Hoy estamos ya en mayo, estamos llegando a mitad de la vigencia, sí, y no hemos tenido esa facultad y por el contrario, digamos, se contradice. Pero ese traslado lo radicaron en este año. Sí, correcto, sí, fueron presentadas en las extraordinarias. Sí, digamos que ahí. O sea, para ese propósito solamente. Sí, ese proyecto de acuerdo en especial es para que se autorice traslados de recursos entre programas y demás para poder cumplir. Y en este caso, como te decía, la ley de garantía, que es una medida, pues también dificulta un poco, pero sí es otro mecanismo para adicionar en recursos a cada una de estas fuentes. Y hoy estamos, digamos, pendientes, por eso vamos a presentar nuevamente en este periodo ordinario estos proyectos de acuerdo y otros más para que sean revisados, discutidos, pero sobre todo en la objetividad de aquellos concejales que creo que lo que generan es una dificultad y un bloqueo a ese tipo de situaciones. Por eso hago el llamado nuevamente y he convocado a la unidad. La única manera que tengamos es de discutir a través de la Corporación Consejo Municipal, pero también válido, en este caso, al presidente de la corporación y a los demás honorables concejales que han estado, no el término a favor, sino que han discutido y tienen los argumentos para poder justificar que es necesaria la aprobación de estos proyectos de acuerdo. Yo quisiera escuchar plenamente una razón justificada, plena, pero no simplemente que porque la facultad la tiene una comisión o unos integrantes de una comisión de la corporación. Bueno, en ese orden de ideas, alcalde, pues vamos a escuchar al concejal Dani Ardila, que precisamente le preguntamos sobre ese prácticamente como ese llamado de atención que usted hizo allí en la instalación de este periodo, pues para conocer el concepto de ellos que están precisamente siendo parte pues, de este grupo que usted menciona. Escuchemos entonces lo que nos manifestó el concejal Dani Ardila sobre este tema. Bueno, contarles que el día de hoy quedó aprobado el cronograma para sesionar desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo, continuo, y regresar el 19 hasta el 23. Esto con el fin de darle prioridad a estos proyectos que presenta la administración.
Bueno, esto pues también presentó pues alguna controversia, alguna, digamos, algunos criterios, digamos, encontrados. ¿Usted acepta pues, esta crítica que se hizo o que se está haciendo precisamente con eso y que podría, de acuerdo a lo manifestado por uno de los concejales, estar sujeta de pronto a algún llamado de atención por los entes de control? Arley, es normal que en estos recintos de la democracia pues se presenten estas pequeñas discusiones. De eso trata la corporación, pero pues si estamos cayendo presuntamente en un error, pues serán los entes de control los encargados de vigilar o de tomar acciones en este caso. Bueno, su colega Dayan Darío presentó también una propuesta en ese sentido. ¿Esa propuesta que estaba fundamentada y por qué no fue aprobada? Esa propuesta estaba fundamentada pues, principalmente de sesionar desde el 1 hasta el 31 de mayo. La de nosotros era para sesionar como máximo hasta el 23 de mayo, solamente teniendo unos días de descanso, 4 días aproximadamente. Eso nosotros también lo hacemos con el fin de que darle celeridad, digamos, a los procesos, a los proyectos que presenta la administración, porque hay que darle las herramientas pues, que ellos necesitan. Pero ¿cómo se encuentra ya el ambiente en este periodo? Es el segundo de sesiones ordinarias por parte de ustedes como Corporación Consejo Municipal. Arley, contarle a usted y a la ciudadanía que pues, el ambiente viene pues, de una manera, pues esperamos que podamos con los honorables concejales llegar a acuerdos y debatir, pero más que eso es poder llegar a consensos. No solamente aprobar proyectos por aprobarlos, porque nosotros estamos totalmente en contra de eso. Hay que darle los debates a la altura que merecen estos importantes proyectos. Bueno, ¿qué criterio le merece o qué nos puede decir usted sobre las recomendaciones que hizo precisamente el alcalde frente pues, como a esta situación tensa que se viene dando al interior del Consejo Municipal? Arley, es normal que en estas corporaciones hayan este tipo de debates y que no todos estemos de acuerdo, pero para eso estamos aquí, Nosotros lo que queremos es que estos proyectos no se aprueben simplemente a pupitrazo, no, hay que darle los debates que se deben, los debates que merecen estos proyectos. Y es porque yo confío también en algunos honorables concejales que son muy pilosos, que también estudian, que también se preparan, y es por eso que hay algunos proyectos pues, que no se le ha dado la viabilidad pertinente, pero pues esperamos que en este periodo pues, las cosas marchen de una mejor manera. Bueno, muchísimas gracias, concejal, por estas apreciaciones que usted hace a esta hora de la mañana. No, a usted, Arley. Bendiciones para todos. Ahí estaba entonces el concepto del concejal Dani Ardila. Respondiéndole un poco a lo que está diciendo el alcalde, y es sí, pues que nos juzgue los entes de control, en este caso, como el alcalde ha dicho, ya esto lo conoce la Procuraduría, ahora veremos qué dice la Procuraduría de este tema. Lo cierto, alcalde, es que comenzaron entonces sesiones ordinarias, van a presentar ustedes nuevamente, no se cansan, vuelven a presentar esos proyectos de traslados presupuestales. Es mi obligación, sobre todo en la responsabilidad, la presentación y esperar la justificación, Laura y oyentes, frente al tema más que técnico, también jurídico. ¿Bajo qué argumento yo manifiesto que no se aprueban? Sobre todo cuando existe, digamos, la necesidad, cuando ellos mismos han mencionado, y digo ellos mismos, el concejal Jaffer y los demás compañeros de su grupo, cuando en escenarios como en el corregimiento del Capricho, en el de Boquerón y acá, han manifestado que solicite traslados para poder hacer adición, por ejemplo, en la oportunidad de un nuevo kit de maquinaria para atender en la adición al sector del Capricho, al sector de Boquerón y al perímetro urbano. Entonces hay una contradicción en cada uno de ellos, de los argumentos en los cuales no se justifica. Por eso mi necesidad de la intervención preventiva por parte de la Procuraduría, pero seguramente mientras se define eso y mientras se haga una razón, pues el tiempo pasa y claro, no habrá la oportunidad de hacer intervención en esos casos. Pero uno más delicado, Laura oyentes, es la necesidad que ha presentado la Secretaría de Salud Municipal. Tenemos acciones preventivas, de promoción y demás, que se requieren de la adición de este recurso para
poder extender también el servicio, especialmente de algunas OPS y demás, que ellos no, bajo ningún argumento real y justificado, han hundido esos proyectos de acuerdo. Especialmente el de traslados, el tema financiero, el también de la actualización, como menciono, de la tarifa que hoy en la empresa de Energuavera hoy nos cobra el servicio de alumbrado público, y estábamos manifestando es que ese recaudo sea exclusivamente para atender la ampliación, la optimización del alumbrado, que todos los días nos hacen el llamado, inclusive aquí a través de la emisora de Marandúa, al alcalde, a la Secretaría de Obras Municipal, para que atendamos el mantenimiento, el cambio en la luminaria y demás. Ese tema hay que resolverlo. Claro. Y he presentado... Estamos a oscuras, alcalde. Y vamos a seguir en eso. ¿Pero por qué? ¿Porque están esperando ustedes que le aprueben ese proyecto? Sí, digamos que en cómo se mueve, y en eso hay que ser enfático, la oportunidad. Son dos situaciones. El poco recurso que tenemos por alumbrado público, Laura, pues tratamos a través de obras públicas con una escalera y un operario de atender esa necesidad que no se da abasto. Hoy estamos pretendiendo que todo ese recaudo, que hoy es irregular porque ahí es un monto general que se haga por alumbrado público, se utilice exclusivamente, inclusive en vigencias futuras, para optimización. Es decir, si hay un mejor recaudo, si hay la optimización de este recurso, podremos avanzar en atender requerimientos de alumbrado. Pero eso no es un capricho del alcalde, para eso nos eligieron y buscar cómo resolver de forma también definitiva una situación tan compleja en tema de alumbrado, de seguridad y más. Pero esos mecanismos son los que obstaculizan y no hay un argumento para decir que no es posible. Entonces, convocamos nuevamente, citamos al Consejo, pero también le hago un llamado respetuoso a estos honorables concejales que generan esa dificultad, porque la única manera de uno poder avanzar es en la ejecución de programas y proyectos como esos. Pero este recurso que ustedes tienen en alumbrado público no alcanza para hacer esos arreglos, no alcanza para atender, porque es que todas las luminarias están sacando la mano. O sea, estamos hoy, las principales vías, avenidas, alcalde, están completamente a oscuras. Correcto, porque el recaudo que se hace hoy es de forma, y el término puede ser hasta irregular, Laura. Se cobra un valor mensual, ¿sí? Funcionen o no 50, 500 luminarias. Estamos tratando de organizar, ¿sí? De permitir que se haga no solo el estudio que se presentó al comienzo, sino que todo el recaudo que entra por alumbrado público vaya exclusivamente a atender esa necesidad de alumbrado. Sí. ¿Sí? Y aparte porque la ley establece que es deber de los alcaldes actualizar, poner, digamos, en orden la tarifa correspondiente al alumbrado público. Sí, pero no me... Esto que arreglen la lámpara, que tengan recursos para poder arreglar la lámpara, es diferente. Una cosa es la gestión, otra cosa es lo que ustedes pueden hacer. ¿Qué pasa con ese tema del arreglo, el mantenimiento? Antes estaban ustedes organizando, tratando de atender al menos el cambiar el bombillo, cambiar el reflector, donde los puntos más cruciales. ¿Hoy siguen haciendo eso o ya no lo están haciendo? Se sigue haciendo, pero de manera, digamos, minimizada. Es decir, no hay la capacidad operativa, ¿sí? Por el tema de recurso humano y económico para hacerlo. Escasamente lo haremos, entonces, con lo poco que hay, comprar una luminaria, 2 luminarias en la semana o en el mes. Esto no resuelve de fondo la situación del alumbrado público. Hay una determinación en el recaudo ordenado, porque hoy, insisto, Laura, la empresa nos cobra el municipio de alumbrado de forma irregular, ¿sí? General, promedio, ¿sí? No sabemos exactamente a qué obedece ese pago. Y adicional a ello, que ese recaudo se determine en decisión precisamente del municipio y de los concejales, que sea exclusivamente para alumbrado, que es lo que no ocurre hoy. Así yo entregase en el próximo periodo, quien reciba, pues también ya se ve obligado en el buen sentido a que ese recaudo sea exclusivamente para mejorar, modernizar y actualizar. Esa era una propuesta que teníamos de gobierno, esperamos resolverla, pero con el bloqueo de estos honorables concejales que en su posición equivocada, pues no va a permitir avanzar. Ese y otros temas más que esperamos que, insisto, en el llamado a estas sesiones ordinarias se pueda resolver de manera particular. Alcalde, quería preguntar algo sobre finalizando la semana anterior se contó con la visita de la Dirección Nacional del Cuerpo de Bomberos. Allí uno de los temas, entre otros, es el tema de evaluar el tema de la tarifa, la sobretasa bomberil,
que se bajó y allí se expuso el tema de que se recortaron un poco los recursos del cuerpo de bomberos aquí en San José del Guaviare y buscan de alguna manera volver a subirla para que quede en el porcentaje que les favorezca la prestación del servicio. Sí, esa fue una discusión. Recuerda que aquí mismo en estos micrófonos hablamos precisamente de los ajustes, incluyendo hasta la oportunidad que teníamos de fortalecer ciertas rentas, por decirlo así, y en este caso de bomberos voluntarios que generó tanta polémica con el comandante en su momento, porque enunciaba que era un capricho también del alcalde bajar o ajustar ese porcentaje de la tasa bomberil a criterio propio. Y eso obedece también a un análisis que se hace desde la Secretaría de Hacienda Municipal para determinar si era posible o no. Pero me alegra mucho que hoy se haya discutido, que inclusive esta visita permita conocer en contexto la realidad que tenemos en los 4 municipios, pero especialmente en la capital San José, que es la que en el caso nuestro como administración, Omar Humberto, hemos sido, y en eso no quiero que suene, digamos, a un ego, pero hemos cumplido como administración, no solo en el recaudo, sino en los convenios que hemos adelantado y hemos cumplido con bomberos, darle mayor importancia. Sé que no todo el mundo lo ve en su relevancia o en su importancia, pero hemos cumplido. Y esa discusión con respecto a la sobretasa, pues también puede ser un escenario que se deba también discutir al interior de la corporación Consejo Municipal y conocer de la alcaldía, especialmente de la Secretaría de Hacienda, por qué la justificación de que este porcentaje se sostuvo bajo ese dato en su momento. Entonces, válido que se le dé la importancia, pero que también hay una justificación técnica y financiera para ello, Omar Humberto. Pues ahí está servida la polémica, las diferencias. Esperemos qué pasa entonces con estos proyectos que van a llegar allí al Consejo Municipal, si realmente es un bloqueo, como lo dice el alcalde, o hay algo de fondo técnico por las razones por las cuales estos concejales pues no ven con buenos ojos esos proyectos. Por eso vamos a estar atentos a ver qué dice pues la intervención de la Procuraduría, que entra como mediador, alcalde, y que viene pues obviamente a resolver un poco esta situación. Le pregunto, ¿por qué no estuvo en la visita que hizo la Dirección Nacional de Bomberos? ¿Qué pasó? Bueno, para eso pues también debo mencionar que otros temas importantes también. Tuve la oportunidad de asistir esta semana pasada a la capital de Guainía, Liniria. Teníamos compromisos con los alcaldes de ciudades capitales que hacemos parte de la CDA en el informe de rendición de cuentas. Ya habíamos agendado, pero también estuvo el delegado por parte de la administración en un tema tan importante como la visita de bomberos de orden nacional, sobre todo para explicación. Claro. Pero digamos que en eso no es que sea menos importante, pero sí válido que tengo la representación de los secretarios de despacho para que en este caso no solo se intervenga, sino se haga claridad en varios temas. Pero válido también que en eso, Laura, era un llamado también del gobierno departamental a través de su secretario, que nos da la importancia de decirle al orden nacional que los temas inclusive de emergencia como el cuerpo de bomberos pues también son importantes para nosotros. Estuve en esa visita en la ciudad de Nírida, por eso no estuve, digamos, a tiempo acá. Pero pues válido, insisto en que esto para eso se representa, así como el gobernador tampoco está de forma presencial, pero tiene sus delegados al respecto, y la importancia de la misma dada la situación que se requiere para un municipio o una capital como la nuestra. ¿En qué quedaron? ¿Compromisos? ¿Le dijeron, le reportaron? ¿En qué quedaron? Sobre todo porque nosotros hablamos con los directivos de la Dirección Nacional y de la Junta, y parte de lo que ellos venían también, el mensaje era ese compromiso para poder garantizar recursos, para poder tener ese apoyo y ese respaldo a los cuerpos de bomberos de los municipios. Obviamente el cuerpo de San José del Guaviare pues es uno de los principales, y apoyo, este recurso que ellos necesitan hoy, pues depende de ustedes. Entonces, parte de lo que le estaban diciendo era no solamente lo que se recoja con la estampilla, sino poder hacer otras gestiones, poder traer otros recursos. Hoy el municipio, sabemos, pues tiene un gran reto y es conseguir recursos para todo, alcalde, pero en este caso, ¿en qué quedaron allí? Esa representación que usted envió, ¿qué le contó? ¿Qué le dijo? ¿Ya tuvo la oportunidad de ponerse al día con eso? Bueno, sí, primero mencionarles que pues de alguna manera el hecho que se le dé la importancia
no solo en la visita, Laura, sino en escuchar el contexto de las necesidades que tiene un cuerpo o los cuerpos de socorro en el caso de los 4 municipios. Aquí se habló, digamos, por cuenta de las demás alcaldías, pero sí en la importancia que tiene en dársele mayor relevancia a la ciudad capital. Hoy, independientemente de las dificultades, independientemente de las discusiones en los convenios que hemos realizado, que han sido favorables, así no se reconozca, se hizo el llamado, se hizo la petición por parte de esa alcaldía de San José del Guaviare a que es esta nuestra, la capital, la que por su consideración atiende inclusive los municipios vecinos. Esa capacidad pues está dada exclusivamente, tal vez porque somos la capital del departamento, sí, como en otros temas también que son neurálgicos en representación de la ciudad capital, pero fue el escenario para pedir que hoy se considere mucho más nuestra capital en tema de proyectos, de dotación, de equipamiento, y eso no tiene nada que ver, insisto, en la posición nuestra como alcaldía. Somos aliados de los cuerpos de socorro, requerimos de ellos. Tenemos una particularidad en las épocas de verano, por todo lo que significan los incendios forestales, que es una mayor preocupación, y tenemos otra también en la otra época de invierno, por las diferentes afectaciones, que en este caso también fue importante mencionar la situación vivida el año pasado, histórica, hace más de 40 años que no llegábamos a niveles del río Guayavero y Guaviare, a ese punto, en la cual también nos pone en complejidad de atención a la comunidad, a los barrios, a las diferentes veredas, y pues fue un escenario para mencionar. Sé que en eso pues hubo no solo la directriz, sino la petición especial para hacerlo. Entonces, cada vez que aparece una entidad del orden nacional, a nosotros primero nos alegra, pero más que escucharnos es que se acompañe realmente y se permita la gestión y sobre todo los recursos necesarios para poder fortalecer una entidad como las que mencionaban ustedes en cuerpos de socorro y especialmente la de bomberos de San José. Vamos a quedar muy pendientes entonces de cómo avanzan en esos compromisos, alcalde, y por supuesto de cómo se zanjan esas diferencias que por supuesto son de la dinámica normal que hay en la administración municipal, especialmente cuando se habla pues de un municipio que hoy tiene el reto tan grande de encontrar recursos, de gestionar proyectos, de lograr apoyos para poder avanzar en ese plan de desarrollo que al final usted va a tener que entregar, alcalde. Quedamos muy pendientes entonces de esas gestiones. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes como emisora, como medio. Perdón, antes de que se me vaya, había algo importante, el tema de tránsito, le ¿no? quería preguntar sobre el tema de tránsito, no sé si vale la pena. Si se incentivó este tema o es normalmente que se hagan este tipo de controles, porque vimos el fin de semana, si no estoy mal, un control de tránsito que genera amores y desamores, pero todo está en una respuesta a las denuncias que hace también la comunidad en torno al tema de la irresponsabilidad muchas veces de los actores viales. Bueno, ese es un mensaje que sé que ustedes también han sido enfáticos y han sido aliados en nosotros, alcalde. Y en eso yo debo validar que la intención de ustedes de reportarnos, porque es el sentir de la comunidad. Pero así como hay unos a favor, hay otros en contra. Iniciamos un nuevo periodo, por decirlo así, quien asume la responsabilidad como secretario de Tránsito, el licenciado Sebastián Virgüez, que valoro también su intención, y esto debe repercutir en nueva estrategia y nuevas acciones coordinadas con la policía. Hoy tenemos unos datos y cifras, Laura y oyentes, con respecto a la accidentalidad, que cada vez se incrementa más, que aumenta el registro, pero también debemos tener una estrategia para poder atenderlo. Esto genera una problemática, un cuestionamiento al alcalde, y eso pues sé que algunos, en su mayoría, Laura, nos validan las acciones. Sí. El registro, el control, nos faltan herramientas, nos faltan, pero es necesario hacerlo primero por las vidas de los ciudadanos, por nuestros hijos, especialmente porque estamos refiriéndonos a un margen de la edad de los afectados en la accidentalidad y los fallecidos. Somos de las primeras ciudades capitales con mayor número de accidentes de tránsito y el reporte de fallecidos. En esto hay que actuar y en eso hay una discusión, un cuestionamiento. Por eso anunciamos que desde ya, bajo la nueva dirección de la Secretaría, vamos a aumentar esos registros, los controles y demás, y los comparendos se convierten en una alternativa. Pero alterno a ello hemos hecho, Laura,
todo un tiempo en pedagogía, en educación, que también va a ser alterno, y anuncio, hoy empezamos la Semana de Seguridad Vial aquí en la capital del Guaviare, una estrategia que se hace también con la Agencia Nacional, pero que también es una responsabilidad de la Secretaría. Y convocamos a que la primera responsabilidad la tiene el actor vial. Eso no es si el problema del semáforo funciona, si el problema de que faltan más unidades de agentes haciendo control. Es la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos que genera ese riesgo, y por eso convocamos, vamos a hacer una estrategia mucho más contundente a partir de este mes en materia de tránsito y de movilidad. Quiero agradecerle a ustedes porque en ese espacio vamos a hacer difusión y vamos a hacer datos estadísticos para mirar cómo fallamos como actores viales. Es una buena noticia, pero entonces el tema es que también se consiguió una grúa. ¿Ya está disponible esa grúa o es a futuro? Correcto. Buscando la manera, porque recuerda también, Laura, que la intención de un convenio con la policía es una alternativa, pero mucho más compleja por todos los requisitos que establece un convenio. Sí. Hemos anunciado que bajo la nueva dirección del secretario va a ser una estrategia seguramente para este mes, la consecución de esa grúa que nos permite en legalidad y en procedimiento recoger especialmente esas motocicletas que hoy andan por las vías haciendo piques, que no tienen farola, que no tienen placa, que van sin casco. Es decir, aquí ocurren todas las irregularidades en la normatividad precisamente y reglamentación, pero vamos a actuar, y esa es una determinación mía como alcalde para la seguridad, pero especialmente para la protección de las vidas de nuestros ciudadanos. Bueno, esto suena bien, sobre todo porque es lo que se está pidiendo, más control, y eso es lo que hubo el fin de semana. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el secretario de Tránsito para que nos cuente esas estrategias que van a implementar, y ojo, porque para los que están pidiendo, lo que estamos pidiendo, más acción, pues más control, eso es lo que se va a ver. Para los que están por fuera de la ley, quebrando, haciendo justamente esas maniobras peligrosas y demás, pues seguramente va a resultar incómodo. Pero aquí vamos a estar hablando de eso para que usted esté atento entonces de lo que pasa en las vías de San José del Guaviare. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que toca como buen ciudadano, portar su su casco, tener sus documentos al día, tener los documentos de la motocicleta al día, tener la moto bien, porque es que vemos unas motos sin placas, sin luces, mejor dicho, resultan un riesgo para no solamente el que la usa, sino para todos. Entonces esto definitivamente se reconoce, alcalde, y ojalá les siga funcionando las estrategias allí en la Secretaría de Tránsito, porque esto nos beneficia a todos. Laura, gracias a ustedes y a los oyentes ciudadanos que nos reconocen esas acciones. Es complejo porque primero viene la crítica, el cuestionamiento al alcalde, bueno, a veces un que otro madrazo también, pero es necesario. Yo considero que para eso fuimos elegidos, no solo para generar el control en todo sentido como autoridad, pero hoy estamos hablando de vidas humanas, y eso ha sido una polémica, una discusión todos los periodos, y en eso vamos a tomar las acciones correspondientes, aunque nos falte mucho, pero tiene que ver con la responsabilidad individual de los padres, de los hijos, de los ciudadanos, y en eso vamos a actuar como se considera y como establece la norma de ley. Agradezco a ustedes, seguimos en la estrategia, todas las recomendaciones, críticas, constructivas, bienvenidas, pero que en eso no vamos a bajar la guardia, porque estamos hablando es precisamente la responsabilidad y las vidas humanas de los habitantes del departamento. Gracias, alcalde, estaremos muy pendientes. Son las 8:15 de la mañana, era el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez.